Bueno, entonces vamos a ver un poquito, ¿no? De impugnaciones. Esperaremos un minutito, como siempre, a que se nos conecten los demás compañeros. No se olviden poner su nombre en el chat grupal para la asistencia. Y por última vez, y en un minutito continuamos o empezamos con las impugnaciones. Entonces vamos a ver, ¿no? En esta última sesión, un poquito de la manera en que el contribuyente puede oponerse a los actos de la administración, ¿no? Y es mediante lo que se llama la impugnación tributaria, ¿no? Que es eh, rechazar la determinación, el cálculo, ¿no? Los actos de la administración que según nosotros afectan a nuestros derechos como contribuyente o a los derechos de nuestros clientes como contribuyente, ¿no? Entonces, para esto se necesita un acto administrativo definitivo, ¿verdad? De acuerdo a al artículo 143 de la norma del Código Tributario, ¿verdad? Solo se admiten esta clase de recursos contra un acto administrativo también, como señala, de carácter definitivo, ¿verdad? Como está acá en este pequeño cuadro, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son actos definitivos? Dice, son las resoluciones determinativas. O sea, la que dice la que determina que debes un impuesto, ¿no? O debes algún saldo por un impuesto que has calculado mal, ¿no? También dice una resolución sancionatoria, ¿no? Tal vez has incumplido un deber formal, ¿no? Que, por ejemplo, has pagado tu impuesto, pero no has presentado tu libro de compras y ventas. Entonces, no se va a determinar un impuesto porque no hay un impuesto a determinar porque lo has pagado, ¿verdad? Pero sí hay una sanción porque no has presentado tu libro de compras y ventas. Entonces ahí es una resolución sancionatoria, ¿verdad? En en ambos casos, estos son actos firmes de la administración, ¿verdad? Son resoluciones que se dan después de un proceso de determinación mixta o de un sumario contravencional, ¿verdad? En los que se verifican los incumplimientos de tus obligaciones formales, ¿no? Y te sancionan, pues. Bueno, ¿mediante qué? Mediante una resolución, ¿verdad? Que está suscrita o firmada por la máxima autoridad regional de impuestos nacional, de la administración tributaria. Ahora, también se puede imponer este recurso contra la resolución que deniegue la solicitud de exención, compensación, repetición o devolución de impuestos, ¿no? Exención que no deberías pagar y te están queriendo cobrar, ¿verdad? Compensación que, por ejemplo, no te quieren pues aceptar tu crédito fiscal, ¿verdad? Repetición de que, bueno, has pagado según vos de manera indebida o en demasía, ¿verdad? Y estás solicitando que ese impuesto se te devuelva, entre comillas, ¿verdad? Porque no se, como ya les dije antes, no se desdevuelve, solamente se toma en cuenta mediante resolución para que vaya descontando la deuda tributaria de los siguientes periodos, ¿no? Eso en cuanto a la repetición o devolución de impuestos, ¿no? Entonces, las resoluciones que nieguen esas solicitudes también son impugnables mediante este recurso de alzada. Ahora, también las resoluciones que exijan la restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas, ¿no? Eh, el, que tú hayas hecho una solicitud, ¿verdad?
y te hayan compensado un impuesto o te hayan dado curso a la acción de repetición, pero de manera indebida, ¿no? Entonces, mediante resolución te pueden exigir la restitución de lo indebidamente devuelto. Eso también, esa resolución también es impugnable mediante estos recursos administrativos, ¿no? Y los actos que declaran la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en su defecto o en lugar del sujeto pasivo. Por ejemplo, en el caso de las sucesiones indivisas, como habíamos visto, ¿verdad? Eso también es impugnable mediante recurso de alzada, ¿no? En el plazo dice de 20 días improrrogables computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 20 días corridos, 20 días hábiles. ¿Cómo empezamos a tomar esto? ¿Verdad? Como esto es administrativo, nos vamos a la ley del procedimiento administrativo. Eh, bueno, no vamos a remitirnos por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Pero se van a la ley del procedimiento administrativo y van a verificar que dice que en el caso de procedimientos administrativos, como es este del recurso de alzada, ¿verdad? Porque no estamos ante el juzgado, ¿verdad? Estamos ante la administración todavía, ¿verdad? En caso de estos procesos administrativos, cuando el plazo sea entre 1 y 15 días, son días hábiles, o sea, solamente los días que trabaja la administración, vale decir de lunes a viernes, o sea, que tienes hasta 3 semanas, digamos, ¿no? Pero cuando el plazo exceda los 15 días, entonces se va a tomar en cuenta días corridos, o sea, días calendario, vale decir, tomas en cuenta feriados, sábados y domingos, ¿no? Entonces, eso hay que tener muy presente para no hacerse pisar con estas, eh, el, con estas, con el ejercicio del derecho de impugnar las resoluciones de la administración tributaria. Entonces, bueno, eso como las primeras notas, ¿no? De nuestros recursos, ¿no? Y vamos a ir viendo entonces el primero, vamos a ver de manera general, a ver este esquema, ¿no? ¿Cómo es que se impugna? Tenemos el acto administrativo definitivo, ¿no? ¿Cuáles son? Son estas resoluciones. Entonces, cuando les lleguen una vista de cargo, ¿verdad? Porque lo primero que te pegan dice, boom, vista de cargo, ¿no? ¿Ve? O inicio de proceso sumario contravencional. Te notifican con eso, o a tus clientes les notifican con eso. No puedes impugnar, no puedes presentar recurso contra eso. Puedes observar, obviamente, que está mal la notificación, la fecha o la valoración, algo así, ¿verdad? Pero no puedes presentar un recurso contra eso, ¿verdad? Lo único que vas a hacer va a ser que la administración tributaria vea que no sabes, pues, de derecho administrativo, ¿no? Cuando llegue a una resolución, ¿verdad? De esas que está aquí en el 143, recién agarras y planteas la posibilidad de impugnar ese acto definitivo en cualquier de las vías, ¿verdad? Tú tienes la vía administrativa o tienes la vía judicial. La vía administrativa es, digamos, se toma en cuenta como prejudicial, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la vía administrativa? Voy a impugnar ante quién? Ante la autoridad de impugnación tributaria, que no es el juzgado, ¿verdad? Sigue siendo administración tributaria, solamente que jerárquicamente más grande, más, bueno, de mayor jerarquía, ¿no? Ahora, el, vamos a ir, por aquí hay otro, creo. No es el mismo. Había otro esquemita, ¿no? Pero vamos a utilizar ese, ¿no? Entonces agarras y te vas a cualquiera de las vías, ¿no? Si vas a la vía administrativa, tienes todo esto y luego recién la vía judicial, ¿verdad? Que es, digamos, si empiezas en la vía administrativa, te viene el acto definitivo, planteas recurso de alzada. Si el recurso de alzada sale desfavorable a tus intereses y crees que tienes del derecho y que se ha valorado mal, entonces tienes el recurso jerárquico. Si la resolución del recurso jerárquico tampoco es acorde a tu derecho, a tus intereses, ¿no? Entonces tienes el proceso contencioso administrativo, ¿no? Entonces, estos dos son administrativo prejudicial, ¿verdad? El proceso contencioso administrativo ya tiene que ver el juzgado, ¿verdad? En materia administrativa.
Y una vez que la sentencia del proceso contencioso administrativo no te parezca, entonces tienes tu amparo constitucional. O directamente del recurso jerárquico de la resolución, puedes plantear tu amparo constitucional. Y también tienes la vía judicial, ¿verdad? Que digamos, que ya no tomas en cuenta la vía administrativa, entonces te vas directo al proceso contencioso tributario que se tramita ante el mismo juzgado, ¿verdad? El juzgado contencioso administrativo, ¿no? Entonces, directamente impugnas en el proceso el acto definitivo para que una autoridad judicial valore si es que eh, la administración ha aplicado bien o ha aplicado mal la norma tributaria, ¿no? O ha valorado bien la prueba y en consecuencia ha afectado tu derecho, ¿no? Entonces, te vas al proceso contencioso tributario y de ahí va a salir obviamente una sentencia. Si la sentencia eh, no te, no te favorece, tienes el recurso de apelación. Si el auto de vista que resuelve la apelación no te favorece, tienes la casación, ¿no? Y si el auto supremo que resuelve la casación crees que ha interpretado mal la norma, tienes el amparo constitucional, ¿verdad? Pero cuando llegamos acá al proceso contencioso administrativo, después del recurso de alzada y del recurso jerárquico, la resolución del proceso contencioso administrativo no admite recurso de apelación. Entonces, directamente tienes que irte al amparo constitucional. Y es así como, digamos, se impugna, ¿no? Los actos de la administración tributaria, pero vamos a ir viendo cada recurso, cómo cómo se plantea, ¿no? Tenía un cuadrito que parecía donde estás, ¿no? Aquí está el recurso de alzada y jerárquico. Sabía que tenía, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cuál es el procedimiento de cada uno de estos recursos, ¿no? El recurso de alzada, ¿no? Para empezar, te llega el acto definitivo y tienes que presentar tu recurso en 20 días, ¿no? Y bueno, si el último día el número 20 cae en un día inhábil, como por ejemplo un domingo, ahí sí puedes presentar al día siguiente, ¿verdad? Pero se toma en cuenta días calendario, como les he dicho, de acuerdo a la norma del procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacerlo? Tienes que presentarlo por escrito mediante un memorial o una carta. O sea que puedes o no recurrir ante un abogado, ¿no? Pero siempre es mejor recurrir para que pueda exponer bien todos los hechos y el derecho, ¿no? Porque también podría hacértelo tu contador, pero ¿qué sabe el contador de redactar eh, un escrito con fundamento de derecho? ¿No? Entonces podría no ser efectivo, aunque sí tengas el derecho de reclamar. Por lo que, a mi parecer, es mejor hacer un memorial, ¿verdad? O hacerse asesorar con un abogado, en otras palabras, ¿no? Entonces tiene que contener esto, ¿verdad? Señalar el recurso administrativo, o sea, un memorial se realiza en estos términos, ¿verdad? Vamos a ver alguna solicitud que sea, digamos, ya dentro del proceso, ¿no? Está. ¿No? Entonces, lo que dice es verdad, señalar el recurso de manera específica, ¿no? Y eso es como, acá tendríamos que poner no pondríamos señor juez público, sino pondríamos autoridad de impugnación tributaria regional Cochabamba, ¿verdad? No tendríamos código y aquí pondríamos lo que nos dice ahí, ¿verdad? Presenta recurso de alzada o pone recurso de alzada o solamente recurso de alzada. Eso quiere decir el señalamiento específico del recurso. Nombre, razón social o domicilio del contribuyente. Sería más o menos esto, pero además tenemos que agregar el NID, ¿verdad?
La indicación de la autoridad que dictó el acto que se recurre, o sea, eh, ¿contra qué resolución estás recurriendo? ¿Contra la resolución determinativa o la resolución sancionatoria de qué autoridad tributaria de la Administración Tributaria Nacional, o sea, de un impuesto a nivel nacional, de la Administración Tributaria Municipal o de la departamental, ¿no? No nos olvidemos que todas las administraciones tributarias se atienen a las prescripciones de la Ley 2492. ¿No? Y en la Ley 2492, en su título 3, estamos revisando estos recursos tributarios, por lo que se aplican a cualquiera de las administraciones tributarias. No es obligatoria la intervención de un abogado, como señala, ¿no? Por lo que les había dicho que puede ser realizada mediante carta o mediante memorial, ¿no? Pero indudablemente los abogados de la administración, de la autoridad de impugnación tributaria son los que van a revisar tu recurso. Entonces estarías en desventaja, ¿verdad? Si lo haces vos solito mediante una carta y te revisan los aspectos formales, la presentación, el cumplimiento de los requisitos, ¿verdad? Y luego recién la parte de fondo. Entonces, sí, reitero, ¿no? Desde mi punto de vista, mejor hacerse asesorar con un abogado tributarista o administrativo o especialista en derecho administrativo que pueda plantear estos recursos. Ahora, el presentado el recurso, si está presentado fuera de plazo, o sea, mayor a los 20 días, directo va a ser rechazado. Ahora, si está presentado dentro de plazo, pero tiene algunas deficiencias, pues se va a observar el mismo y se le va a devolver al contribuyente o se le va a notificar para que en el plazo de 5 días subsane las observaciones planteadas. Si no subsana estas observaciones en el plazo establecido, lo propio se va a rechazar el recurso, ¿no? Ahora, si no, el, bueno, si no es rechazado, ¿verdad? Y no contiene, y no tiene algunas, y no tiene deficiencias, entonces en su caso va a ser admitido el recurso. Cuando sea admitido, para realizar esta, eh, para realizar esta admisión, ¿verdad? Dentro de los 5 días, ¿verdad? O es rechazado, o es observado, o es admitido dentro de 5 días, ¿no? Si es observado, te dan otros 5 días para cumplir. Si es admitido, le van a notificar a la administración tributaria que estás impugnando, ¿verdad? O sea, a la alcaldía o a la gobernación o impuestos nacionales, y va a tener 15 días la administración para aceptar o rechazar los argumentos tuyos, o sea, del contribuyente, dice. Y dentro de estos 15 días, con el memorial siempre se va a pronunciar rechazando tu argumento y va a acompañar todos los actuados pertinentes que han motivado la resolución que tú estás impugnando, ¿no? Entonces, pasados estos, digamos, después de presentar el recurso, dentro de 5 días haber sido admitido y pasados los 15 días habiendo contestado la administración tributaria a la que le has recurrido, vamos a pasar a la etapa de prueba, ¿no? En esta etapa de prueba, ambas partes tienen la atribución de presentar eh, nuevos elementos de prueba que consideren necesarios y pertinentes al objeto del recurso o de la contestación del recurso, ¿no? En el plazo de 20 días, ¿no? Estos, vencidos estos plazos de 20 días, vencido este plazo de 20 días, la administración tributaria tiene otros 20 días para resolver el recurso, ¿no? Ahora, estos, estos, no, tiene 20 días, ¿verdad? Para valorar la prueba y tiene 40 días para resolver el recurso. Y estos 40 días pueden ser prorrogados otros 40 más, o sea, 80 días, ¿no? De acuerdo a la carga laboral y a otros justificativos que tenga la administración
Regional de Impugnación Tributaria. Y vencido esto, sí o sí tiene que emitir respuesta. Pero ¿qué pasa si no emite, verdad? ¿Qué pasa si no pronuncia, si no se pronuncia en ese plazo más aumentado, en el de los 80 días? ¿Qué haces? Se produce lo que se llama el silencio administrativo, ¿no? Cuando alguien calla en derecho, todos dicen el que calla otorga, y esa es la ley general del derecho civil, del derecho privado, ¿no? Si tú no te pronuncias, no niegas los argumentos de la parte contraria, entonces estás como que aceptando, ¿verdad? Lo que está diciendo. Pero en derecho administrativo no es así. Cuando vos haces una solicitud o planteas un recurso, ¿verdad? Ante la administración tributaria, eh, y la administración no se pronuncia, la ley del procedimiento administrativo dice que el silencio administrativo hay que tomarlo de manera negativa. O sea que tienes que hacerte la idea de que te han negado el recurso y proseguir con él, eh, con la vía llamada por ley. En este caso, te tocaría el recurso jerárquico, ¿no? Entonces, estas resoluciones de recurso de alzada son de tres tipos, ¿no? Podemos ver que son revocatorias, que dejan sin efecto la resolución impugnada. Pueden ser confirmatorias, que ratifican la resolución impugnada por de la administración tributaria, o pueden ser anulatorias hasta el vicio más antiguo para subsanar los errores del procedimiento. En tal caso, va a estar todavía, a partir del vicio más antiguo, pendiente de resolución el recurso. Y puede, digamos, aquí darse una prescripción, ¿verdad? Porque no nos olvidemos que en cuanto a la prescripción, vamos a ver esto, vamos a ver, nos vamos al artículo 60, creo que es, y ya me he pasado, ¿no? Aquí dice prescripción, ¿dónde está? Suspensión, dice, ¿verdad? Dice que la prescripción se interrumpe, o sea, se corta hasta y volvería a cero, ¿verdad? Con la notificación de la resolución determinativa o de la resolución sancionatoria o del reconocimiento de la obligación por parte del contribuyente. Pero no es lo mismo interrumpir que suspender. Cuando no tenemos un acto firme, ¿qué pasa si, digamos, tenemos una resolución de recurso de alzada anulatoria? O sea, que va al vicio más antiguo. To- Estaríamos hablando de que todavía no existe resolución determinativa porque está pendiente de resolución, ¿no? Entonces no hay interrupción porque no hay resolución determinativa. ¿Qué hay? Suspensión, ¿verdad? ¿Qué dice? La notificación con el inicio de fiscalización y esas cosas, ¿verdad? Vista de cargo y demás. Suspende el periodo de prescripción por 6 meses, hasta un plazo de 6 meses. ¿Qué es suspender? Ponerle pausa, ¿no ve? No volver a hacer. Si has ganado 4 años o 6 años, 7 años de prescripción y te notifican con algo, se pone una pausa por 6 meses. Si no hay resolución, ¿verdad? En esos 6 meses, o digamos que ha habido resolución, pero has hecho impugnar, bueno, has hecho anular mediante una impugnación, vas a volver al vicio más antiguo y tal vez y obviamente ya va a haber vencido esos 6 meses y van a tenerse que tomar en cuenta todo lo posterior, ¿no? Y hasta que se resuelva, tal vez ya vas a tener ganada la prescripción. Entonces, es algo que hay que estudiar muy bien en cada caso, ¿no? Esos son los tipos de resoluciones que puede haber en cuanto a los recursos de alzada y luego se pueden plantear las rectificaciones y aclaraciones al, a la resolución, ¿verdad? En 5 días a partir de la notificación que resuelve el recurso, ¿no? O sea, posteriores a esos 40 días se emiten la resolución y en 5 días más, ¿verdad? O tal vez son 80 días y emiten la resolución.
en 5 días posteriores, tú puedes pedir alguna rectificación, alguna aclaración. Tal vez se han equivocado en tu nombre, en el monto, o tal vez hay algo que está medio oscuro, pero de todas maneras no puedes, digamos, no va a poderse modificar el sentido de ya no va a poder modificar el sentido de la resolución, ¿no? Y la solicitud, dice, de la rectificación, ¿verdad? Que tiene que resolverse dentro de otros 5 días, va a interrumpir el plazo para la presentación del recurso jerárquico, ¿no? Entonces, si no presentas una rectificación, desde que te notifiquen con la resolución del recurso de alzada, ya empieza a correr tu plazo para presentar el recurso jerárquico, ¿verdad? Que tiene que ser eh, presentado, como dice acá, ¿no? Dentro de los 20 días posteriores a la notificación con la resolución del recurso de alzada, ¿no? Ahora, si presentas una rectificación o una solicitud de rectificación, ese plazo se va a suspender, ¿no? Digamos, presentas el quinto día y en otros 5 días más te vas a ganar 10 días, ¿no? Que te aclaren algo, ¿no? Y luego planteas tu recurso jerárquico. Y aquí está más o menos el flujograma de cada uno de los recursos, ¿verdad? Que es, como ya lo hemos descrito, presentas, puede ser rechazado, observado o admitido. Luego se le notifica a la administración recurrida. Tiene 20 días, la administración recurrida se pronuncia en 15 días. La administración de impugnación tributaria tiene 20 días, ¿verdad? O abre apertura periodo de prueba de 20 días. Después de esos 20 días, ¿verdad? Empiezan a correr los 40 días para la emisión de la resolución. Dentro de esos 40 días hay 20 días para la presentación de alegatos y 20 días para la elaboración de la resolución propiamente dicha. Como hemos visto, se puede ampliar por otros 40 días, ¿no? Y luego, emitida la resolución, se notifica a las partes, ¿no? Con la resolución que puede ser revocatoria, confirmatoria, anulatoria, y esto da curso a que se pueda presentar una rectificación y aclaración, y luego empieza a correr el plazo de 20 días para presentar el recurso jerárquico, que sigue más o menos la misma hermenéutica, o bueno, sigue la misma hermenéutica que el recurso de alzada, ¿verdad? Rechazado, admitido, observado, dentro de 5 días tienes que subsanar, luego te van a admitir, van a remitir el expediente, que eso es lo único nuevo, ¿verdad? Van a remitir el expediente de la... El recurso de alzada lo conoce la autoridad regional de impugnación tributaria y el jerárquico la autoridad general de impugnación tributaria. Entonces, en estos 3 días, la regional tiene que remitir a la general el expediente. En 5 días posteriores a la remisión, va a radicar, o sea, va a decir, sí, se tiene por remitido el expediente para su conocimiento, ¿no? Pase a despacho. Listo, eso va a pasar en 5 días más. Después, ya no tienes 20 días, sino tienes solo 10 días para presentar pruebas de reciente obtención, ¿no? Que, bueno, si ya tenías el de alzada para presentar nuevas, ¿qué más podrías presentar? Bueno, ¿no? Pero te dan igual 10 días y después es igualito que el de alzada, hay 40 días, 20 para alegatos, 20 para la elaboración propiamente dicha de la resolución, se amplía a 40 días otra vez, se notifica a ambas partes con el recurso que puede ser también revocatorio, confirmatorio, anulatorio, y se puede pedir igual aclaración, y luego luego de este plazo, ¿verdad? Con la ratificación o con notificación con el auto de rectificación o aclaración, es que pasa la etapa de ejecución, ¿no? Y bueno, eso es así como, bueno, de manera muy resumida, cómo se tramitan los recursos o cómo se impugnan las resoluciones de la administración tributaria. Nunca impugnen un acto previo, ¿verdad? Algo que no sea un acto firme, ¿no? Y tengan siempre en cuenta que lo que no sea un acto firme no interrumpe la prescripción, solo la suspende máximo por 6 meses, ¿no? Y luego sigue contando. Así que hay que tener mucho ojo, ¿verdad? En esos temas para asesorar en temas tributarios a nuestros clientes.
Ya se nos está acabando el tiempo, ¿no? Vamos a quedar ahí. No sé si tienen alguna duda con respecto a todo lo que se ha llevado, así con respecto a lo que se ha avanzado, ¿verdad? Y lo que va a entrar al examen, ¿no? Obviamente por orden de acuerdo al instructivo y demás, y como es lógico, en un examen final, tiene que abarcar todo lo avanzado en el semestre, ¿no? Pero vamos a hacer más énfasis en estos temas que hemos avanzado después de nuestro segundo parcial, ¿verdad? Que es el tema 11 y el tema 12, que sería esa presentación larga que hemos terminado, o sea, los impuestos vigentes. Y les voy a compartir más un documento de Word bien organizado de eso, ¿no? Sería el 11, el 12 y esta presentación más de los recursos, que está totalmente didáctica, no hay nada, no hay donde perderse. Y bueno, más de la mitad del examen o un poquito más va a ser de estos temas finales. Y bueno, va a haber unas cuantas preguntas generales del primer y segundo parcial, ¿no? Y de eso va a tratar el examen el día miércoles en el mismo formato que se ha dado los dos anteriores parciales. No sé si tienen alguna duda al respecto. No, doctor, solo que no se olvide mandarnos a la plataforma o al WhatsApp las documentaciones. Y otra consultita sobre el trabajo, doctor. Sí, Tengo una pequeña, bueno, duda, sí, ¿verdad? Evidentemente que hay cuatro regímenes, ¿verdad? Que es el simplificado, el integrado, el agrounificado, si no me equivoco, y el general, ¿verdad? del general no vamos a hacer nada, solamente de los especiales. O sea, estamos hablando integrado, agrario unificado y simplificado. Ah, ya, ya. No por, Eso pues, con su respectivo organigrama o mapa sí, conceptual, según, ¿no? Lo que ajá, uno lo busque. sí, está ahí como, o sea, como es como con lo que está los requerimientos ahí en el instructivo, ¿no? Pero solamente de esos, eh, de esos tres regímenes especiales, nomás, porque el general no es especial, pues el general es general. Y otra cosita, doctor. Sí. Eh, entre los materiales que nos ha mandado, entre un ejemplo entre si no me equivoco, el simplificado es cuestiones de artesanos, comerciantes y todo lo que es cuestión, digamos, de economías pequeñas. Pero en el código que nos ha mandado está el menor, evidentemente son 12.000 bolivianos, si no me equivoco, y el mayor es de 18.000. Ajá. Pero en las últimas que yo estaba investigando en las otras plataformas y cuestiones, ya está más ampliado, ¿verdad? Son de 37.000 la máxima, ¿verdad? Porque yo estoy tratando Sí, de hacer con lo actual, digamos, o sea, no con lo que, digamos, nos ha dado el material de apoyo, está abarcando solamente a los 18.800 si no me equivoco, es el máximo, digamos, que uno puede tener de capital, pero ya en la actualidad son de 37.000, ¿verdad? sí, eso se ha modificado. El material de la administración, lo que les he compartido, también es del 2018. Entonces, como bien señalas, se ha ampliado el rango, ¿verdad? Para esto del capital mínimo, para ser considerado como un pequeño comerciante, ¿verdad? Entonces, sí, esa es una muy buena observación y hay que poner nomás los datos más actualizados, ¿no? Por eso también les decía que no se limiten al material, porque la materia tributaria es más dinámica que ninguna otra del derecho y siempre está cambiando constantemente, actualizando alícuotas, precios y, como dices, también rangos, ¿verdad? Para ser tomado en cuenta como régimen simplificado o general. Entonces, me parece bien que hayan podido dar con ese dato y que también lo incluyan en su trabajo, ¿no? Sí, doctor, sí, es solamente esas dudas y solamente la única, es un análisis, ¿no? Lo que hay que hacer de cada trabajo, ¿no? De cada tema, perdón. Un Sí, sí, análisis. un análisis tipo resumen, así medio corto nomás, y como dice su organigrama y algunos, ¿qué se llama? Glosario de términos, ¿verdad? Como dice la instructiva, que eso lo sacamos nomás, incluso del código tributario, ¿verdad? Sujeto pasivo, alícuota,
base imponible, todo eso está en el Código Tributario bien definido, así que ahí está. Está bien, doctor, solamente así esas dudas no has tenido. Ok, está bien, Pero entonces, no se olvide, doctor, mandarnos las diapositivas y esos materiales para poder estudiar, se los ruego. sí, 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 les mando enseguida, nomás terminando, ahorita cerrando la clase, y les mando al WhatsApp para que no haya ningún problema con el ingreso a la plataforma. Ok, hasta luego y nos vemos el miércoles con nuestro examen final. Que tengan buen fin de semana.